Mira, el Tribunal Constitucional, y esto es interesante, lo traigo como comentario porque entiendo que hace 2 años nosotros hablamos de esta decisión que se tomó en Barahona el 21 de marzo del año 2017, que fue con el llamado que hizo la Asociación Dominicana de Profesores de Barahona. La preside un muy buen amigo mío, pero en ese momento nosotros criticábamos de que cada vez que la ADP en las diferentes seccionales le daba la gana de paralizar la docencia y que la consecuencia tenía de nuevo que recaer en el infeliz, nosotros le exigíamos a la ADP que buscara otra metodología, o mejor dicho, otro método para hacer su reclamo que no fuera el afectar al estudiantado nacional. Como los paros nacionales, ellos lo habían suspendido en ese momento, y cada seccional, entonces, cuando algo le afectaba o no se le cumplían o le cumplían con algunos reclamos, o le hacían caso a algunos reclamos de ellos, porque parecería en ese momento que se independizaron todas, entonces llamaban a un paro de docencia. En Barahona, un juez se puso los pantalones en marzo del 2017 y un grupo de padres afectados por esas paralizaciones acudieron al tribunal de primera instancia. No sé si ustedes lo recuerdan. Y en ese momento el juez le ordenó a la ADP seccional de Barahona reiniciar inmediatamente la docencia y le colocó un atrente a esa decisión para que la ADP de Barahona pagara 50,000 pesos por cada día dejado de impartir docencia. En ese momento la ADP nacional, encabezada por Eduardo Hidalgo, hizo un escándalo, que es una decisión arbitraria, que eso no es legítimo, que no es constitucional, que la libertad de asociación o de sindicalización había que respetarla, desconociendo que nadie se ha opuesto a que ellos se mantengan sindicalizados o asociados, pero que no pueden incumplir con un derecho constitucional como es el derecho a la educación, que es obligatorio. Y nosotros dijimos aquí que esa debe ser la actitud de todos los jueces cuando la asociación de padres acudan ante ellos a pedir que se cumpla con ese derecho constitucional. Que ellos olímpicamente lo violan cuando ellos entienden que tienen que presionar al gobierno para que el gobierno les responda a los reclamos que ellos están haciendo, que muchas veces son justos. Muchas veces son justos. Yo entiendo que el gobierno no ha cumplido con todas las expectativas que se creó para el profesorado con la implementación de ese 4% que se le iba a servir a la educación nacional a partir de la firma de ese pacto del año 2011 que se hizo en la Pucamaima. Que Danilo Medina, siendo candidato, lo firmó y lo firmaron todos los candidatos en ese momento. Creo que uno no lo firmó. Y yo debo decirle a ustedes que independientemente de que uno comparte los reclamos que hacen las asociaciones de este país, porque es que no le dan la respuesta que merecen, porque los profesores merecen mejores condiciones que las que tienen, aunque hay que reconocer que le han facilitado muchas cosas que anteriormente no la tenían. Eso hay que reconocerlo. Leonel Fernández no hizo caso nunca a la implementación del 4% para la educación y quiere volver a ser presidente de la República. Pero no menos cierto es que ustedes no pueden afectar a la parte más sensible de todo el andamiaje educativo del país, que al estudiantado nacional. Y cada vez que quieren algo o presionar por algo, muchas veces con justificación, otras veces no, entonces paralizaban la docencia. En vez de ir venir aquí al Ministerio de Educación y hacer la huelga que usted quiera, hasta quemar goma o picharle las 4 gomas al ministro, lo que usted quiera. Pero no es verdad que ustedes iban a recibir el respaldo de los padres de esos muchachos que con mucho sacrificio, muchos de ellos, y más en esas zonas apartadas, envían a sus niños a la escuela, al colegio, para tratar de educarlo y de prepararlo.
muchos de ellos no llegan a ser bachilleres, ni llegan a ser profesionales un 3%, un 4%, pero por lo menos lo educan. Y sin embargo también le niegan eso por apetencias particulares, independientemente de que sean justas o no. Y ese tribunal en el 2017, en marzo, le dijo, no, usted tiene que dar clase. Haga lo que usted quiera, vaya donde el ministro, piche, haga lo que usted quiera, pero tiene que dar clase. Pues ellos acudieron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional acaba de ratificar hace unos días esa decisión. Lo que significa que a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, esa decisión se le debe imponer a todo el Magisterio Nacional asociado. De que entienda que los métodos de lucha deben ser otros, que no sean los de afectar al estudiantado del país. Y yo creo que eso debe pasar con los médicos también, cuando quieran paralizar los servicios de salud. Por eso aplaudí el tipo de lucha que ellos, al que ellos acudieron últimamente, que era afectando a la gente que tenía cuarto, los empresarios de la ARS. Yo lo apoyé eso, porque es verdad que su reclamo es justo. Pero no me iba a sumar a un llamado que hicieran ellos a paralizar los servicios de salud, porque nunca lo he hecho, porque también afecta a los infelices. Y no puede ser que cada vez que quiera reclamarse algo sea afectándolo a los que menos pueden. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional tiene que servir de ejemplo a todos los gremios de este país, que los métodos de luchas tradicionales del siglo XX tienen que cambiarlo. Tienen que ir repensando la situación con relación a los métodos de lucha modernos, que puedan cumplir con el requerimiento de ellos y el objetivo, que es llamar la atención para que se les cumplan algunas reivindicaciones. Totalmente de acuerdo con esa decisión. A partir de esa decisión, el estudiantado que menos puede de este país tiene garantizada la educación. La educación. Tomando como ejemplo la valentía de padres de la Asociación de Padres de Barahona y el coraje que tuvo ese juez, que nadie se había atrevido a hacerlo. Nadie se había atrevido a hacerlo. Y yo critico permanentemente las acciones aquí del gobierno que no son loables. Y los actos de corrupción y toda la vagabundería en la que este gobierno está participando. Pero debo reconocer que esto que acaba de ocurrir, independientemente de que se beneficie el ministerio o no se beneficie, que me da lo mismo, me importa. El gran beneficiario es el estudiantado pobre de este país. Y los padres de esos muchachitos que van a recibir docencia, y en muchos casos, por capricho inclusive, de algunos presidentes de seccionales de la ADP, tenían que devolverse a esos muchachos a su casa y duraban hasta 3 y 4 días sin recibir docencia. Y después, cuando se estaba acercando el fin del año escolar, entonces querían presionarlo para cumplir con lo que se había pautado en el pensum educativo, para poder cumplir con eso. Entonces presionaban al estudiante. Y eso le generaba una situación de estrés al estudiantado, que por eso ustedes veían o ven que no pueden calificar positivamente en ninguna de las materias. El año antepasado, en el 18, en el 17 y en el 16, usted no podía exigirle rendimiento al estudiante de las escuelas públicas de este país, porque recibió un 60 o un 70% de la docencia. Y después entonces, ese 30% querían compensarlo presionando al estudiante. Y con esto no tengo nada en contra de la ADP. Por el contrario, apoyo y apoyaría todos los reclamos que han hecho y que hacen, y tal vez que puedan hacer para que con ellos se cumpla lo que se pactó y que mejoren sus condiciones de vida. Pero el método de lucha arcaico de perjudicar a los pobres de este país, ellos tienen que ir repensando en cómo lo van a cambiar, como hizo
el Colegio Médico Dominicano, que por eso recibió el respaldo unánime de la población dominicana, cuando dijo, anda un momentito, el método de la lucha que vamos a implementar ahora es nosotros no recibir, aunque afectó a una gran parte de los asegurados de este país. Digo, no le vamos a recibir el carnet de seguro, ni vamos a recibir pacientes que estén asegurados bajo esa compañía. Hubo que sentarse con ellos y se cumplió con ellos lo que habían dejado de cumplir. Cambió el método de lucha. Por eso los llamados al paro que hacían para no brindar servicios de salud recibían rechazo total de la población, porque afectaban también a los pobres. Y ojalá que la ADP entienda que mi comentario, que sabe que le he respaldado siempre, no es porque tengo nada en contra, reitero, de ellos, sino porque a esto había que ponerle un fin. Y el fin que se le ha puesto ha sido a través de la interpretación y posterior evacuación de una sentencia del Tribunal Constitucional, cuya decisión le es oponible a todos los poderes y todas las instituciones del Estado Dominicano.